Entonces, seguimos haciendo página 13, señoras y señores, con Ascanio Cavallo, con Cristian Ramírez, y en el segundo bloque nos dedicamos a un clásico del cine, un clásico, y esta película tan conocida, tan impactante su título en la cultura popular, en fin, una película que vale la pena repasar, porque además se cumplen 70 años desde su estreno en 1955, Rebelde sin causa, el clásico de Nicholas Ray. Lo comentan Cristian Ramírez y Ascanio Cavallo, que parte de qué va esta película para los que no lo hubieran visto. Lamentablemente esta es una película para ver en el cine, ¿eh? Lamentablemente, pero bueno, hay que verla donde se pueda. Donde mejor se pueda apreciar el formato, porque esto es CinemaScope y además Warner Color, que es una cosa que duró un tiempo nomás, digamos, no sé, no me acuerdo cuántos años, pero que tiene una textura muy particular, y además Nicholas Ray, que era un cineasta muy muy sensible al color, incorpora estos materiales, digamos, al desarrollo dramático, ¿no? Oye, espérate, CinemaScope es el formato ancho. Sí, ese sí que es ancho, claro. Después va a haber más ancho todavía. Sí, pues había unos hay montones después. Como que había que poner pantalla para el lado. Claro, claro. Bueno, ese es el Cinerama. Exacto. Sí. Santa Lucía. No, esto no es para tanto. Bueno, y esta película parte mal, ¿no? Empieza mal. Quiero decir, las cosas están mal en la película, ¿no? Empieza con un joven. Después sabemos que tiene como 17, 16, a pesar de que James Dean ya tenía 24 a esa altura, ¿no? Y de que parece un adulto, ¿no? Parece un, sí, pues no parece un adolescente. Sí. Pero están en esa edad porque van a la high school todavía. Están al final del colegio, ¿cierto? Están al final de la media, digamos, del colegio. Bueno, y te decía que parte con este muchacho borracho en las calles de una ciudad que nunca se nombra, pero a la que ha llegado hace poco. Y luego la policía lo arresta y está, digamos, en todos los primeros minutos en la oficina de la policía. Ya. No está entre rejas todavía, pero podría estarlo. Podría ser, claro. En el mismo lugar hay otros dos personajes que son fundamentales en el resto de la película, que es una joven que está porque se rebela contra su padre, cree que su padre no la quiere, y un muchacho más joven, ¿no? Platón es el apodo que le han puesto porque es reflexivo. ¿Qué piensa? Y ese tiene un drama carga con un drama más pesado porque su padre se ha ido a la casa hace mucho tiempo, su madre lo deja solo, viaja y queda en manos de una criada negra, digamos, ¿no? Ese es el que lo tiene más difícil de los tres. Pero están los tres en un conflicto serio cuando la película empieza, ¿no? Están en un conflicto que no se sabe por qué. Lo único que es común a todos ellos es que tienen problemas con los padres. O los desprecian, o los odian, o están ausentes. O los abandonan, claro. Claro. Y eso marca como el desarrollo de la película, porque lo que después vemos es la relación entre el protagonista, que se llama Jim Stark, probablemente el personaje más famoso de James Dean, digamos, de las tres largometrajes más conocidos que hizo. Bueno, después vemos los conflictos de los otros, digamos, ¿no? Y muy en el centro de esto hay un planetario. Claro. Que es el lugar donde se les enseña un poco de astronomía a estos jóvenes de enseñanza media, digamos, ¿no? Pero el planetario tiene una presencia muy importante como existencial, ¿no? En el sentido que pone a los muchachos, y así lo subraya el profesor, frente a hacer nada. Claro, frente a la inmensidad. Claro, digamos, frente a la inmensidad, hacer una partícula del cosmos, claro, digamos, que puede aparecer y desaparecer, y lo dice con cierto espíritu de terror, ¿no? Sí, yeah. Cosa que causa, efectivamente. La película va a terminar ahí en ese planetario. ¿Qué planetario que existe todo esto? Existe, sí. La locación es real. Así es. El observatorio Griffith. Griffith en Los Ángeles. En el Parque Griffith de Los Ángeles, claro. Perdona, esto es muy disruptivo, porque estamos hablando de 1955,
Bueno. donde la cultura como masiva, la cultura popular es una cultura como si fuera la hechizada, digamos, o sea, familias como felices, barrios felices en la posguerra, cuando Estados Unidos está resurgiendo como no solo como la potencia mundial, sino también en su economía. Sí. Y esta película cuenta que las familias no son tan felices, No, que digamos, son o sea, pésimas. es contraintuitivo con la cultura popular, Sí. con la cultura de masiva más bien. Pero sí, desde el punto de vista estrictamente sociológico, es como la película que inaugura la rebelión juvenil, digamos, ¿no? Claro. Antes de eso, la generación anterior no lo podía tener porque era la posguerra y la guerra, que es una cosa rara en esta película. No hay huella en los mayores de que hayan pasado por la guerra. Claro, ya. Eso es extraño, yo lo encuentro como una fractura del guión ahí. Claro, porque han pasado 10 años apenas Sí, del final de la nada, Segunda nada Guerra. más, claro. O sea, los padres debieron estar en el frente en algún momento. Claro. Eh, Y la generación de los protagonistas, de los jóvenes, es la generación que va a inaugurar el rock and roll, digamos, Claro, con el claro, efecto claro, sociológico claro. que eso tuvo. Digamos. que tiene también, ¿verdad?, al principio de la rebelión, ¿no? Exacto. Aquí la cuestión es el sin causa, ¿no? Que ha sido motivo de especulación durante 70 años, ¿no? ¿Por qué es sin causa? Pero efectivamente la causa es la ruptura con los padres. No hay otra. Y tampoco es una ruptura que tenga una explicación tan nítida, digamos, ni uniforme. O sea, en un caso se trata de que el padre es un papanata, que en fin, papanata significa que cocina, que se pone delantal, ¿Ya? ¿no? En fin, que lo considera, y además que es indeciso para todo, ¿no? Que es lo principal. Claro. O sea, no es una James figura Dean- paterna en el sentido clásico. No, digamos. James Stark necesita certezas y este hombre no se las da. El padre de la niña es un hombre que aparentemente trabaja mucho, no tiene mucho tiempo para brindarle, digamos, pero la niña interpreta que la odia. Y algún momento de la relación entre ambos insinúa que hay algo parecido, o por lo menos que ella no está totalmente descaminada. Es difícil que un padre odie a una hija, ¿verdad? A esa edad, pero Sí. bueno, a cualquier edad. El tercero es el más complicado, porque no hay padre, ¿no? Su sustituto es esta criada negra que lo ayuda. Esa es como la historia. Y qué bueno que hayamos metido esta dimensión como más sociológica, porque lo que va a venir en los 60 es ya la rebelión desarrollada, de post-Corea, Vietnam. Claro. Claro, Rebelde sin causa para estos efectos viene a precalentar ese caldo. Claro. Lo que se va a consolidar en el hipismo una Claro. década después, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que sigue siendo más dura que muchas de esas películas, ¿no? Heavy. Sí. Hablemos de las películas juveniles, pues, Cristian Ramírez. Bueno, los antecedentes directos de Rebelde sin causa no están en este género, porque el género de las películas juveniles como tal no existía. Si uno tuviera que Es devolver... que la juventud no existía. no En existía. un sentido. Sociológicamente La hablando, palabra no existía. teenager creo que es como de los 20, de los O años sea, 20. pasaba, ¿sí? antes del rock and roll, lo más probable es que pasara ahí de la adolescencia de los 15 años, digamos, Sí, a de los la, 15, de la para infancia, las ¿no? mujeres. Pasaba ya a la adultez, digamos. Sí. O sea, Y un ratito después a casarse y a trabajar. o sea, de etcétera. tener pantalones largos. Exacto. La expresión pantalones largos era Bueno, los antecedentes más directos de esto eran los noir, eran estas películas de rebelión. Hay un filme de Fritz Lang que se llama Solo se vive una vez, You Only Live Once, donde los protagonistas son muy jóvenes. Henry Fonda es un tipo muy joven que está revelándose en parte sin causa, pero se convierte en un criminal. El énfasis es la palabra criminal. Acá Jim Stark, en realidad, Claro. aparte de andar borracho y dando jugo Claro. por los callejones de su barrio, no tiene otro crimen mayor. no un delincuente. No. A pesar de que la película coquetea un poco con la delincuencia después. Sí, pero no hay droga, por ejemplo. No, hay violencia, hay peligro, hay Claro, carreras. pero hay socialmente carreras. tratado como si fuera un forajido, digamos. Por el padre. Claro. No, ni siquiera. No. La madre es la más disconforme con su hijo. Efectivamente es la que no encaja en esa casa, Claro. de alguna manera. Y yo creo que es fundamental esto de los personajes que no encajan. Hay Claro. gente que ha escrito a propósito de que después de la guerra, la generación que vuelve empieza a quedar desencajada de distintas maneras.
y ahí aparecen los beatniks o los hipsters o los drifters, que son estos tipos que van de ciudad en ciudad Claro. y que no tienen trabajo fijo, que no tienen relaciones fijas. Y por ahí de alguna manera Hollywood trata de subirse al carro, yerra varias veces. Yo creo que esta es la primera película donde en cierta forma esta toma carne, pero a las pocas semanas después empieza el rodaje de Blackboard Jungle, de Semilla de Maldad, que ya tiene Sí, elementos que son más del género que vamos a ver después. Ambientación escolar, rebeldía, racismo, ir contra la generación anterior, pero ya no solo contra los padres, sino que contra la sociedad misma. Claro. Ahora Hollywood le sacó punta hasta que hasta que Roger Corman de verdad introduce al otro lado de la sociedad a los motoristas, a los hippies, y algunos veteranos también del rodaje de Rebelde sin Causa, como el propio Dennis Hopper, que hace de enemigo de James Dean en la James película. Dean, un enemigo. Claro, y que muchas de estas personas tenían roles en westerns o en televisión, pero no como jóvenes exactamente. Claro. Entonces, yo creo que la industria finalmente utilizó esta materia juvenil como para convertirla en algo muy estandarizado, salvo porque en Europa, en Inglaterra y en Francia también empezaron a aparecer ecos de estos rebeldes sin causa. Claro. Probablemente el más famoso de todos es Antoine Doinel, el creado por François Truffaut en Los 400 golpes y Niño rebelde. en una serie de películas donde, claro, ahí la infancia es la rebelde. Ya. Se desplaza unos años más. Se adelanta, se Claro. hace más temprana, digamos. Doinel tiene como 14, 13 años, una cosa así. Claro. Y por otro lado también empiezan a aparecer los disconformes británicos. Gente de clase obrera, tipos que no encajan en el mundo de la industria, Claro. de ir a la pega, de alguna manera se pavimentan el camino hacia los adolescentes de IF y después a los jóvenes de la Naranja Mecánica. Están todos un poco ligados. Mira, ya está Pero bueno. ese es mundo obrero. En el Rebelde sin Causa no hay nada. de No eso. son No, obreros. todavía no, No, claro. No, pero bien- es la clase media predominante. La clase en Estados media, Unidos, digamos. incluso en algún caso alta, digamos. Ya. ¿no? Sí. En Yo el creo que caso la de clave ahí es el personaje de Nicolas Rey, el director, porque él es el que le da el carácter precisamente no a esta película, sino que al género que viene después y que de hecho él mismo no explotó. ¿Y qué se puede decir de Nicolas Rey como director? Rey es un cineasta importante, ¿ah? Yo creo que menos importante de lo que sus admiradores actuales creen. Porque fue reflotado, digamos, en los años 80 para adelante y tiene admiradores religiosos. Ah, ya. Sí. Francia en particular. Bueno, Wim Wenders hizo una película inmoral Con Rey, con claro, Rey muriendo, digamos. Ah, de cáncer. Una cosa que no se filma. digamos. mm. Bueno, pero en fin, Wim Wenders es así, ¿no? No, cuando estábamos hablando para la pauta, Cristian me hizo ver que en los años 50 Rey filmó mucho y que filmó algunas de sus cosas mejores. Y eso es totalmente cierto, fíjate. Es la década donde produjo más películas, donde dirigió más películas y donde hizo las mejores, o la mayoría de las mejores, Ya. ¿no? En muy distintos géneros, desde el policial clásico como El crimen no paga, hasta westerns, digamos, ¿no? Como Jesse James, la película Johnny de Guitar, ¿no? También. La más clásica. The Last Claro. Man. El verdadero asesino de Jesse James. Sí, tiene 3 o 4 westerns. Es ese mismo año. Probablemente la más brillante, y otra vez aquí se vuelve al uso del color, es La Rosa de Lampa, que es una película roja casi. Ya. No, extraordinaria. Pero claro, Rey representaba en ese momento también la figura del rebelde, y después de Rebelde sin Causa tiene una que es muy severa con el tratamiento hacia los niños, digamos, que es
Más grande que la vida. Bigger Than Una Life. película, sí, tremenda, digamos, tremenda, muy dramática. Ahí está puesto bajo cuestión el papel del padre. Del padre, Claro, claro. de James Mason. Pero un padre muy equivocado, no como los de Sin Causa, que son más bien pasivos. Ya. Este está. Entonces, es un crítico del momento social de Estados Unidos, no es un crítico duro, no es todavía los críticos más severos que van a aparecer. Más radicales, pero- claro, en la pero- década de los 60. Claro, pero está retratando una cierta ruptura, una grieta que empieza a abrirse. Totalmente, digamos, sí. totalmente. Y ese es su tema principal dentro de esa década. Pero desde el punto de vista del cine, yo creo que lo que brilla en Ray son dos cosas que son completamente extraordinarias, digamos. Una es el uso del color, que siempre está en función de algo, digamos. Nunca el color existe por sí, Ajá. digamos, por razones técnicas. Y lo otro es que es uno de los pocos cineastas que se maneja magníficamente en el formato de pantalla ancha, ¿no? En CinemaScope. Es difícil ese formato porque tienes que llenar la pantalla, ¿no? Claro. O omitirla, poner una puerta entre medio o algo así, o una sombra. Y Ray distribuye en el cuadro como lo hace muy poca gente, digamos, ¿no? Es muy bueno. Hay momentos de eso increíbles en el comienzo, en la estación de policía. Y verdad que Cristian recordó de paso que esta es la carrera de autos más famosa también de la historia. Icónica, po. O Icónica. sea, ha sido citada Una y muchas otra veces, vez, digamos. Claro, es la carrera donde Chicky Run, ¿no? La carrera del gallina, Claro. donde hay que correr hacia un precipicio y tirarse justo antes. El que se tira primero es la gallina. Increíble, increíble, increíble. Sí. Oye, James Dean murió en un auto. sí, como ya que se sabe. estábamos. Antes del estreno de esta Antes del película. estreno. Antes de que se esta película. estrenara Antes. Rebelde sin causa. Increíble. Increíble. Ahora, ¿sería lo mismo? ¿Sería el mismo clásico que es? A lo mejor me estoy adelantando porque vamos a hablar de James Dean, pero si James Dean no hubiera muerto. Qué buena pregunta. Yo creo que habría sido muy admirada porque Dean venía con muy buenas críticas del Este del Paraíso. Claro, La película claro. inmediatamente anterior. Venía con una tremenda energía. Y ahora, tú quitas a Dean de la ecuación y la cosa no queda igual. Ahora, originalmente no iba a ser él. No. ¿No? Probaron a varios actores. Probaron Claro. a Marlon Brando. Cuando A uno ve el Marlon Brando. Blu-ray de Rebelde sin causa, uno ve la prueba de cámara de Casting Brando. de Brando. Nada que ver, es otro Jim Stark. Claro. Y además iba a ser una película en blanco y negro. Ah. Rey dio la pelea para que fuera en colores. Claro. Qué Qué gran buena. idea. ¿Y Brando en esa época, el salvaje es más o menos de esa época o después? Es un poquito posterior, 61. Que, Brando- que tiene un poco de ese mismo, de ese mismo Aparece espíritu, la ¿no? chaqueta de cuero. La chaqueta de O sea, cuero y todo Brando eso, ya claro. había hecho en La ese moto. momento Nido de Rata. Nido Rata sí, Sí. Claro. pero el salvaje que es una película más... Porque Nido Rata es un Brando es adulto en el fondo. Sí, Es Sí. un estibador, o sea, es un obrero. en la pero práctica. es la gran referencia de James Dean. Ya, James Dean lo admiraba y trataba de imitarlo, digamos. claro. Pero sociológicamente o simbólicamente hablando, va a ser un joven motoquero Claro. algunos años después. digamos. Claro. Marlon Brando. Ya, pero hablemos de James Dean. Bueno, a ver, Dean es un personaje que aparece en el mapa a finales de los 40 en roles muy secundarios. Uno lo alcanza a divisar en una película ahí de Jerry Lewis, donde Dean está boxeando en una de las escenas. No da la sensación de que se fuera a convertir en una estrella. ¿Ya? El tipo que entiende quién es él es Elia Kazan, que Ya. se lo topa por Claro. casualidad en una pasada discutiendo sobre otro proyecto. Este tipo se lo encuentra en un lobby, está esperando a alguien, se ponen a conversar, tienen tiempo, y de la conversación sale que en realidad a Dean le están dando largas con un papel al cual está postulando, y Kazan le dice: oye, pero ¿por qué? Pues, se van metiendo en el rol, terminan andando en moto los dos, ¿Ya? y de inmediato comprende que tiene que incorporarlo al elenco del Este del Paraíso. Y en esa película yo creo que Dean irrumpe como Sí, una estrella claro. completamente formada. Es muy impresionante. Es distinto al caso, por ejemplo, de gente como DiCaprio o Chalamet, que fueron construyendo sus carreras de manera paulatina. Ya, este estalla. Este es un estallido. Estalla y dura muy poco. Sí, po. Claro, como una eso es lo que estrella. construye el mito, ¿no? Claro, increíble.
De hecho, Rey contrata a Dean sobre la base de haber visto Al Este del Edén, antes de que se estrene incluso. ¿Ya? Y bueno, yo creo que Dean de alguna manera instala el prototipo del rebelde, que va a ser disparado en múltiples direcciones. Claro. Uno de los grandes afectados o influenciados por este carisma que tiene que ver con presencia escénica, con apariencia física, pero también con una cierta inestabilidad que hay por detrás. Hay algo que está fracturado en Dean, que no, y que tal como Ascanio decía a propósito del título de Rebelde sin causa, no existe una real pista acerca de qué es lo que fracturaba a Dean. Dean era un personaje igual que John Lennon, igual que Morrissey, por ejemplo, nunca se presentaba en público con los lentes que usaba. Claro. Tenía harta mala vista. Muy mala vista. Sí, muy mala vista. Y el retrato de Dean con lentes es medio raro, hay algunas fotos, Sí. pero no... Parecía un intelectual. Exacto. Que no quería hacer eso. Que no quería hacer eso. Un exactamente. universitario de Columbia, Sí. digamos, de Nueva York. Nada que ver con el perfil que él tenía, con esta sensación de darle espalda a lo que estaba. Ahora, Rey se identifica a tal punto con esto que durante el rodaje se convierte en una especie de mellizo. Andan Ya. para todos lados juntos. Con el director. Claro. O sea, y en cierta forma eso se traspasa, yo creo, esa mística a la pantalla. Cosa que no ocurre, yo creo que en la siguiente película de Dean, porque él alcanza a filmar otra antes de morir, Claro. que es Gigante, Gigante. que es de George Stevens y donde la trama es distinta, es un rol melodramático, da una idea de lo que podría haber sido después, pero todo esto se corta con el accidente en el Porsche. Claro. En el auto, claro. Claro. Claro, increíble. Es una leyenda del cine, James Dean. Lo que nos trae de vuelta a Rebelde sin causa y a la onda sonora de hoy, que es la música de la película de Nicholas Ray. Claro, que es de Leonard Rosenman. Oye, un gran músico, realmente un poco olvidado. Sí. No aparece generalmente en las listas de los grandes compositores de cine, pero es fuera de serie. Y una cosa te voy a decir que me produjo un cierto pavor, A ¿no? ver. Pavor existencial. Hay una melodía que está como en el centro de esta película, digamos, que es la que después va a usar Bernard Herrmann en Marnie, de Hitchcock. Wow. Entonces, yo que soy un admirador incondicional de de Herrmann, Herman. medio que dejé de ser incondicional. Y tú decís que la... Sigo siendo un admirador. y tú decís Pero que fue la un copió. homenaje, A lo un mejor- homenaje. Es que no estábamos en la época de los homenajes en No, esa época. sí, pues, 65, 66. No, en luego. esa época. Sí, es la misma, es la misma. misma Pero es un melodía. fragmento, ¿no? Después Herman lo desarrolla con otra intensidad Claro, y toda la hacia cuestión, otro claro. lugar, digamos. Pero- Pero está, así que, bueno, esta es una gran banda sonora. No sé si el tema que elegimos sea el mejor, pero es el principal, main escucha. title. El título principal de Rebelde sin causa. Leonard Rosenman es el compositor de la película y toda esa, la primera parte, que es más disruptiva, más que ver Sí. como con la música más contemporánea del principio del siglo XX. Claro. Bueno, atiende como simbólicamente a la disrupción que hay entre los Claro, jóvenes y sus padres. Esta era digamos. la época en que los grandes músicos de Hollywood hacían la música de los créditos, la música inicial, como una forma de resumen de Claro. la película, una interpretación Está como partida en dos, musical, claro. digamos, Claro, ¿no? medio wagneriana, Sí, como sí, en esa sí. idea, como que Claro. cada melodía va Así es, Va- va significando algo. significando lo que va a pasar en la película. Claro. Sonó la música y me acordé de inmediato de Jim Stark en el suelo con Sí. este monito de cuerda que él Claro, está claro, observando claro. al borde de la pantalla, El comienzo. al comienzo, claro, en una toma que está como está como virada, digamos, sí, desestabilizada, rara.
Pucha, me dieron ganas de verla en el cine, porque yo la vi en la tele, entrar desde cine, Rebelde sin Causa. Mira, Así Claro, no se es- ve muy bien. no es El fácil. traspaso digital está muy bueno. Dicen el que, de fíjate, Blu-ray, sí. fíjate, Ascanio, que cuentan que cuando Godard se enteró que habían traspasado Blu-ray, se compró una televisión, por primera vez una televisión de estas anchas para poder verla. con Ascanio Cavallo, con Cristian Ramírez, comentando Rebelde sin Causa, el clásico de este segundo bloque de Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Oye, todo esto es bien bonita, la segunda parte del título principal, la más romántica. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que van a brindar un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Sin renta ni antigüedad laboral, contrata tu cuenta Santander descargando la app Santander desde costo cero. Más información en santander.cl. Santander es el momento. Espacio, tecnología y potencia es GS8 LSV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Página 13. Con Bon Jovi recordamos, hacemos los recuerdos de este 14 de marzo. Bon Jovi se formó un día como hoy de 1983, qué lindo, ¿no? Ha pasado sus años. Y ahí está Bon Jovi, igual. John, digamos, que le dio su apellido al nombre de la banda. Michael Caine hubiera cumplido hoy. ¿Está vivo Michael? Está vivo, está vivo, Ah, todavía. Tuitea. Tuitea. Entonces cumple hoy. Ya lo di por muerto. Hay un documental muy bueno del Londres de los 60 con Michael Caine, ¿lo has visto? No. Es muy bueno, muy bueno. Ya. Michael Caine cumple 92. Pero no nació sé qué- en cómo se llama en 1933. algún momento. Pero es que no tengo tanta memoria, Bueno. pues, Caneo. La próxima semana te lo cuento. Un día como hoy, pero en el año 2000, llegó a Chile Neil Armstrong. Toma. ¿Ah? El primer hombre en la luna. Stephen Hawking murió el 14 de marzo del 2018 y un recuerdo más de la pandemia. La Católica y la Chile suspendieron las clases presenciales por la pandemia de COVID-19 un día como hoy del año 2020. Recuerdos de este 14 de marzo. Ascanio Cavallo, Cristian Ramírez, hasta la próxima semana. Que estén muy Nos bien. vemos. Muchas Nos gracias. encontramos nosotros el lunes. Recuerdo con Ascanio el lunes porque tenemos el programa de política de Página 13 de todos los lunes. Quédense con nosotros, la mejor